Betsabe Romero, qué gusto tan grande es poder platicar contigo como una de las grandes mujeres que mueven a México. He seguido de cerca tu trabajo, tu obra, y qué placer poder compartir contigo o que nos compartas tu experiencia y el origen de lo que eres el día de hoy. Primero me gustaría, aparte de darte la bienvenida, preguntarte cómo fue tu infancia, cómo recuerdas los primeros años de tu infancia. Gracias, Linda, y gracias por esta invitación. Pues me encanta platicar desde el origen de todo. Yo tengo la suerte de haber nacido en una familia integrada con mucho cariño. Somos dos hermanas. Mis papás, ellos perdieron a sus papás, cada uno, en forma violenta, así que ellos al revés, o sea, como que en mi generación ya tuvo esa fortuna de tener ambos padres desde muy chiquita, con mucha atención hacia la educación. Entonces desde muy niña estuve muy cercana a los museos, a los libros. Para mi papá uno es su biblioteca, los libros que te rodean hablan de quién eres, ¿no? Entonces, bueno, también me tenían más como changuito, que es la típica educación de una niña de bailar ballet, pero también nadar, pero también estudié inglés, pero también música, piano estudié 14 años, ballet igual, pero en donde más me sentí libre, porque todo era más hacia interpretar obras de autores que en música o en coreografía, no me enseñaban a crear música o a crear coreografías en danza. Mi educación fue mucho para intérprete, que también tiene que ser muy creativo. Desde luego no digo que los bailarines o los músicos intérpretes no sean creativos, todo lo contrario, pero en artes plásticas fue de lo que casi no tuve clases, y fue justo en donde yo creo que por eso me sentí más libre. Y bueno, también muy rodeada de unas abuelas que tenían tradiciones muy fuertes, una de Oaxaca y otra del Bajío, con las que pues se celebraban las fiestas mexicanas, y yo creo que son algo que le agrega a la vida familiar de la comunidad en donde uno vive un sabor y una temperatura muy cálida y muy afectiva. Los papás tendemos, como bien dices, a de repente educar a nuestros hijos en distintas disciplinas, ¿no? Físicas, creativas, intelectuales. Pero justo pienso que de los primeros momentos en donde se despierta la creatividad plásticamente es justo en las manualidades, con la plastilina, la pintura, etc. ¿Tú recuerdas un poco cómo era tu quehacer en este sentido cuando eras niña? ¿O te ponían plastilina, pintura o materiales para crear algo? Fíjate qué chistoso que no. Yo al revés. Considero que eso no ayuda. Okay. Pues yo de casualidad estaba más ligada como con las letras, te digo, con la danza y con la literatura. Y yo quería estudiar filosofía. Y a mí no me estimularon tanto lo de las manualidades. Y ahora que soy artista y que doy clases, soy jurado y demás, y llego, por ejemplo, a una escuela de arte y les pregunto por qué decidieron estudiar arte, muchos dicen que porque siempre dibujaron bien, y resulta que eso no ayuda. Me parece como cuando alguien quiere ser escritor y le dices, ¿por qué quieres ser escritor? Nunca te van a decir que porque tienen buena letra e hicieron muchísima caligrafía, ¿sí? Claro. Un escritor, lo primero que te va a decir es porque siempre leí muchísimo. Y eso es lo primero que tendría que aprender un escritor, necesariamente amar las letras, amar la literatura. Y desgraciadamente en las artes visuales no es el común denominador. Muchos chicos que los han estimulado en sus familias para entrar en artes visuales es porque dibujan bien, y muchas veces ni siquiera los han llevado mucho a exposiciones, y menos de arte contemporáneo. O sea, en general, dibujar bien tiene que ver con tener una habilidad para dibujar cosas muy renacentistas o clásicas, ¿no?
Que me imagino que en la música también pasa un poco. O sea, yo aprendí a interpretar puras cosas románticas o barrocas, ¿no? Pero amar la música contemporánea es otra cosa y no está tan fácil. Y entonces, en ese sentido, cuéntame cómo ha sido tu apreciación del arte clásico, quizás renacentista, al arte contemporáneo, porque incluso técnicamente el día y la noche son cosas completamente distintas, ¿no? La técnica de los artistas renacentistas puede ser muy distinta a la práctica de hoy en día, ¿no? Que no existe tampoco tal vez esa maestría en el pincel, en la luz, no sé, cuéntame. Es que no se trata de maestría y yo sí tuve la oportunidad de ir a museos. O sea, a mí de artes plásticas lo que más se me estimuló es ir a exposiciones. Entonces, lo mismo sí íbamos, que llegaba la gran colección de Armand Hammer y que veíamos a los impresionistas que llegaban a México, que de pronto los neoexpresionistas que ponían en el Museo de Arte Moderno, que Baselitz que hacía todo al revés y que Lupertz y todo este trazo, que además como yo también fui muy iniciada en ver todo lo del muralismo mexicano, y ir a la casa de Frida Kahlo y todo esto, tampoco es tan clásico. O sea, estudiar estos autorretratos de esta señora y ver que se exponía esta cuestión feminista y con la enfermedad a flor de piel, o ver los murales de San Ildefonso de José Clemente Orozco, tampoco es algo tan tranquilo y fácil de entender. O sea, era más bien, ¿qué dice el arte? O sea, ¿por qué? A mí lo que me conmovía no era la factura. O sea, lo que a mí me conmovía del arte es entender que la historia de la Revolución Mexicana me pegaba y me llevaba más profundamente viendo ese acorazado de San Ildefonso que leyendo fechas y nombres en una clase de historia, que te hacen aprender sucesos, fechas, nombres, y en cambio leer Mariano Azuela o a las Clarín, o sea, como que es la literatura, era mucho el termómetro de lo que había pasado y de lo que realmente aprender de la historia, que me encanta. A mí me parece que es una de las maneras más sublimes de entender la historia a través del arte. Y el arte como tal es un lenguaje también, ¿no? Y también tiene una parte que es bastante interpretativa, ¿no? ¿Cuál ha sido la pieza que más impacto te ha causado en tu edad temprana, ¿no? Que dijeras, wow, o sea, hay muchas maneras de comunicarse también, ¿no? Y esto me está llegando directamente al corazón. Pues a mí me conmovió muchísimo estar en la casa de Barragán. O sea, la arquitectura de Barragán a mí me conmueve cómo entendía el espacio, la espiritualidad de la arquitectura. Las fotografías de Manuel Álvarez Bravo también me sorprendían muchísimo, ese imaginario. Me llevaron a también entender la foto como arte, que yo pues eso tampoco lo sabía cuando era muy chiquita. Como que esos encuentros fueron muy importantes, así como los murales de Teotihuacán y que me gustaban porque eran bellos, aunque como que en la historia cuando te la enseñan te dicen que es importante porque es historia, pero no porque son bellos. Y ya a mí sí me gustaba. Entonces, como esas cosas me sorprendieron mucho. Y en relación a tu familia, a tus padres, ¿cómo es que finalmente decides tomar estudios en el extranjero también y contar con su apoyo? Porque muchas veces también nos encontramos ante realidades familiares en las cuales no se le apuesta al arte como una manera de vida, ¿no? Sí. Pues fíjate que en ese sentido mis papás sí me apoyaron mucho todo lo que hice de arte siempre. Claro que pues ellos fueron los que motivaron eso, porque me metieron a todas estas clases desde muy chiquita. Lo que pasa es que no es lo mismo estar en una clase de ballet, así en las escuelitas estas inglesas y que todo, están las mamás, a cuando te gusta la danza contemporánea y ensayos 4 o 5 horas al día y el medio de los bailarines, o que de pronto yo ya estaba en la maestría en San Carlos, porque primero hice comunicación, porque cuando quería estudiar filosofía, mi maestro de filosofía me dijo, yo creo que es un momento
más interesante para los estudios de la lingüística y del estructuralismo del lenguaje que ahorita en la Ibero están llegando muchos profesores de Europa, y yo creo que suena más interesante que meterte al UNAM a un marxismo que está un poquito anquilosado. Yo creo que sería interesante. Entonces yo me metí al Ibero como buscando eso, y en la Ibero no me arrepiento nada, fue divertidísimo, interesantísimo, que siempre con la dirección de Paco Prieto y Marta Alcocer, que eran las directoras uno de la comunicación en ese entonces, y Marta Alcocer de investigación, nada más yo juntaba 14 personas que me siguieran la onda. Y yo no quiero publicidad, yo quiero contrapublicidad. Yo no quiero estudios cuantitativos, yo quiero participativos. Entonces buscábamos maestros de antropología social, de sociología, de psicología social, y se abrió ese subsistema que yo no sé, yo creo que nunca se volvió a abrir, de investigación así de campo, como muy humanística, que a mí después me ha ayudado muchísimo. O sea, no sabía que eso lo iba a retomar, porque yo después sí, ahí, cuando no hice equipo ya para profesionalmente hacer algo con todo eso que había aprendido, todo eso me fue llevando al arte, a como una opción solitaria, desgraciadamente, ¿no? Entonces, ya en esa búsqueda solitaria, me metí a la maestría en San Carlos, y tratando de ligar que si videoarte y así era un poquito comunicación. Pero como estaba muy chavita, o sea, yo terminé a los 20 años, a los 21 ya estaba en la maestría, y a los 21 también decidí irme a Europa para hacer, porque me di cuenta que aquí, si ya me iba a dedicar a eso, no estaba no tenía la formación adecuada. Y me fui a París a hacer el examen de admisión, y tuve la suerte de que sí me aceptaran. Y fue a París porque en ese momento, creo que ahora ya no es así, con que estabas admitida, si te admitían en la Escuela de Bellas Artes, no era privada, no era cara, no era como en Estados Unidos o Inglaterra hacer estudios de arte. Entonces ya había la Casa de México en la ciudad universitaria, donde también, si uno ya estaba inscrito en una escuela, un gran école, como se dice, en esos momentos también estaba Gerardo Estrada, justamente director, y abrió la posibilidad de que artistas también pudiéramos estar ahí, que tuviéramos facilidades. Entonces también eso fue una cuestión que ayudó mucho, que en esos momentos, por esa vía, o también gente que estudiaba en Checoslovaquia, en países que eran del este, no era tan caro estudiar arte. Después se volvió muy difícil porque tampoco es que se fomentaban las becas para artistas en el extranjero, eran más fácil si tú querías ser ingeniero o algo así, ¿no? Entonces, pues no sé por qué, pero yo he sentido que he tenido esa gran fortuna de haber sido aceptada, de haber encontrado esa pasión que he tenido por el arte, y de haber tenido una familia y posibilidades, mal que bien, para escoger el destino que quise, y estudiarlo en los mejores lugares, y así pues regresar a México con una formación así. De repente, viendo hacia atrás en la historia del arte en nuestro país, tenemos a los grandes muralistas, ¿no? Tenemos también pintoras que lamentablemente son las menores, porque también la desigualdad pues es algo con lo que siempre hemos lamentablemente tenido que vivir. Pero decías que al momento de estudiar, de querer estudiar en el extranjero, era porque no estaban las condiciones académicas en México como para realmente exponenciar todo el potencial y las inquietudes artísticas que tenías. ¿En qué momento crees que estamos ahora? Porque creo que el arte en México está en un momento de ebullición. Me parece que hay grandes artistas, hay grandes propuestas, y creo que estamos en un momento muy interesante. Sí, desde luego. Yo creo que ha habido altas y bajas, lo mismo en las escuelas de arte. Después surgió todo una propuesta diferente del Esmeralda, que se volvió como en el cine, el CCC y todo. Esta cuestión de las escuelas de arte, hubo un momento que volvió a subir muchísimo la calidad de las escuelas. Sin embargo, desde el 68 que se habían, incluso San Carlos lo pasaron a Xochimilco porque les daba miedo los estudiantes de arte. La Ibero cerró su escuela de arte muy al principio. Muchas universidades privadas no abrieron facultades de artes plásticas. O sea que la mejor opción sigue siendo la pública, y no hay tantas, y está muy centralizado. No hay grandes escuelas de arte en toda la República, a pesar del gran talento que hay, ¿no?
como que ha sido más bien gracias a las bienales y a pues sí, un poco el mercado que empezó a ser importante también en otras ciudades como Monterrey, y después se abrieron pues como vías en la frontera, como en Tijuana, que hubo esta gran bienal entre Tijuana y San Diego en Insight, y Tijuana se volvió un punto interesante ya no solo para las artes plásticas, pero también para la gastronomía, con todo el Valle de Guadalupe, Ensenada, toda esta zona muy interesante, y no solo ahí, o sea, realmente la frontera es algo de analizarse cómo ha generado una cultura propia y muy, muy, muy interesante y diferente, porque desde luego en el norte históricamente no tienen ni todas las tradiciones que hay del centro al sur, pero es otro el recorrido que han tenido y ha sido muy interesante. Ahora, regresando un poco a tus estudios en Francia, ¿en qué momento empiezas tú a abrazar elementos mexicanos para expresarte artísticamente? Pues siempre los abracé. Nunca, bueno, a mí me parecía que Octavio Paz tenía razón, y además él fue precursor mucho de todo el pensamiento posmoderno, pero decía que lo más universal se alcanza desde las raíces más profundas, desde lo más local, ¿no? Y después pues han habido términos como la gente muy local, ¿no? Que tienes que tener pues muy anclado tu conocimiento de las raíces de donde tú provienes, para poder también abrirte y entender de qué momento conectas y de qué momento lo que tú has comprendido de tu propia historia tiene algo que aportar o que argumentar a la discusión que se da en el mundo, ¿no? Hay muchos temas, por supuesto, en la mesa, y mencionas una palabra que me parece clave, ¿no? Estar abierto para conectar. ¿De qué forma considerarías tú que eres a lo mejor un canal de expresión, ¿no? Dentro de todo este diálogo? O cómo es que decides entonces enfocarte a lo mejor en una pieza que tenga cierta temática, o que, por ejemplo, quieras decir algo con ciertos materiales? Bueno, pues desde hace ya más de 20 años y pues tomando como un parteaguas la Bienal Insight, en la que yo participé en 97, fue que pues se fue decantando mi trabajo, que empezó desde la pintura y el grabado con el paisaje. O sea, para mí me preocupaba el paisaje, me preocupaba la contaminación, el pensar que la gran historia del paisaje de México era una historia de volcanes y del Valle de México y del Dr. Atl y estas visiones panorámicas, una historia que venía de un Valle de México que surgió del agua de un lugar hecho a través de canales, de chinampas, ¿no? Entonces, de pronto, ese paisaje que yo abordo a partir de un gran terremoto, un terremoto en 85, que fue cuando yo estoy empezando a estudiar arte, estoy empezando en la maestría, pero ya había terminado comunicación, pero es el momento en que empiezo mi carrera profesional, es a partir de que todo se cayó, o sea, de que se me hace contundente esa frase de Marx y del libro de Marshall Berman de todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? Entonces cuando uno sale de la universidad y no ve caminos abiertos, sino todo lo sólido se desvanece en el aire, yo creo que es como algo que marcó a mi generación, y que ahora, viendo a mi hija y a mi sobrina, o sea, cómo las generaciones se vuelven a topar con momentos en que todo se vuelve a caer. O sea, realmente la historia nos da cuenta de que lo sólido no existe, y que en nuestro país hemos tenido que enfrentar esas quebraduras muy profundamente y desde muchos ángulos. Entonces yo creo que pues el compromiso que a mí se me venía en la cara era cómo devolver eso y partir de lo roto, del accidente, cómo somos una generación que tiene que entender desde dónde se ha roto todo para volver a retejernos, a reconstruirnos, a dar una imagen, a entender una imagen que a pesar de todo, sin negarlo,
pueda encontrar un poquito de luz y encontrar el camino, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido un poco el camino que yo he buscado. Sigue presente en tu obra también. Sí, desde luego, y desde, te digo, de todo lo del paisaje, pues la contaminación, la necesidad de trabajar con materiales reciclados. Entonces de pronto ya pues me salí del cubo blanco, del lienzo y el caballete, y empecé a trabajar en campo. En la Bienal en Tijuana pues hice la primera instalación con un auto. Entonces el auto fue el vehículo real y simbólico que me sacó de la galería y que me llevó a la calle y a trabajar con comunidades, en este caso migrantes. Entonces aparece también este tema que ha sido muy importante en mi vida y en mi carrera, que es la migración, que además creo que es el fenómeno que pues define lo que sucede a partir de tanta desigualdad y a partir de tantas problemáticas de toda índole. Estos movimientos sin cesar de poblaciones que por extrema emergencia tienen que salir de sus propios países, ¿no? Entonces la migración es algo que me ha marcado muchísimo como temática, como preocupación. Entonces el modo de operar de mi trabajo pues es partir de estas preocupaciones que pues cada vez he estudiado y analizado y vivido, porque yo creo que no puede uno hablar de ningún tema si no es desde el lugar del crimen, de la manera más cercana, más profunda y más a largo plazo. Entonces son temas que yo he seguido durante más de 20 años de todas las maneras posibles y abordadas pues eso, ¿no? Por un lado con objetos reales, reciclando sus significados y reciclando su materialidad, y para crear nuevos significados, nuevos sentidos para entender y abordar esa problemática. ¿Tuviste la oportunidad de trabajar físicamente con migrantes para esta exposición? Sí, desde el principio. Cuéntame sobre la experiencia también de resignificar eso, justo la migración, y llevarlo al arte. Sí, pues en este caso fue también trabajar en esta Bienal y discutirlo, dialogarlo con teóricos como José Manuel Valenzuela, que es del Colegio de la Frontera Norte, para encontrar el lugar adecuado, el año del carro que yo dije, yo quiero hacer un carro porque yo veía tiraderos de carros, me daba cuenta al estar cruzando a pie de un lado y del otro, tener residencia en San Diego, pero Los Ángeles, que también conocí mucho, los tiraderos de carros de los dos lados era como una cosa de ese objeto que el migrante quiere obtener como primer síntoma de que ya cruzó hacia otro modo de vida, hacia otro nivel, hacia otro universo. Y sin embargo, pues todo eso se descompone muy rápido. Y sintomáticamente los carros, pues también, se compran uno que no sirve y al ratito ya lo tienen que tirar. Entonces hay enormes tiraderos de sueños, tiraderos de esa ilusión que no se cumple con un carro y que ha sido siempre el símbolo del cambio del mundo al que se persigue, ¿no? Entonces, sí me parecía que era un objeto que tenía muchas contradicciones, que genera demasiada expectativa y aspiracional en todos sentidos y que no cumple, y que además es tan caro al mercado cuando quieres comprar un carro nuevo, y es el que más se devalúa al siguiente día. Entonces yo podía encontrar material muy barato en un carro y además muy simbólico y además un objeto que todo el mundo entiende. Hablando de lo que estábamos diciendo, que si lenguajes más complicados, menos complicados y que no todo el mundo tiene que entender o haber tenido una educación para entender el arte, si la primera entrada es el objeto que estoy resignificando y todo el mundo lo conoce y todo el mundo tiene experiencia adentro de él, como pasajero, como conductor, como lo que tú quieras, todo el mundo se ha subido a un carro. Entonces es algo que es una puerta abierta para que ya desde ahí puedas hacer lecturas más o menos profundas, ¿no? Pero es esa idea de que ese vehículo me permitió llegar a todos los públicos y también abrir mi obra al espacio público, para mí fue importantísimo. Desde luego. Y por ejemplo, en el tema de los migrantes como grupo vulnerable, ¿cómo te has enfrentado o a qué te has enfrentado
tú como mujer dentro del mundo del arte? Digo, estamos en un momento distinto afortunadamente en ese sentido, ¿no? Creo que se ha logrado más equidad, ¿no? Pero no hay tantas mujeres en este momento viviendo del arte, teniendo el nombre en otros territorios como tú, ¿no? Que has expuesto en distintos lugares del mundo. ¿A qué te has enfrentado? ¿Ha sido complicado? ¿Hay... Bueno, posibilidades de trabajar, yo creo que hay muchas, porque además en México es mucho más permisivo en todos sentidos, ¿no? Y hay como varias vertientes. Definitivamente, no solo en México, el mercado del arte, especialmente en artes plásticas, que el mercado define el nivel del artista, o sea, en el mainstream, digamos, en el mercado las mujeres han tenido muchísimo problema, pero en el mundo entero. O sea, la entrada de las mujeres como valor en el mercado del arte ha sido lentísima. O sea, en 2019 lo que valía el mercado de las mujeres vivas y muertas mundial, tomando en cuenta subastas y colecciones y demás, era solo el 2% en el mercado, imagínate. Ya en exposiciones, en museos y demás, y después de las guerrilla girls y todo lo que ha sucedido con el feminismo en el arte, muy fuertemente de los 70s para acá, los lugares de más avance han llegado a un 20% de participación de exposiciones de mujeres, y con sus subidas y bajadas, y depende mucho más de las personas que dirigen las instituciones que dan, que abren el campo para las mujeres o no, que de una estrategia de un país cultural o por países. O sea, sí hay lugares donde en Europa algunas personas en Inglaterra, algunos lugares en Alemania, de pronto en Francia ha habido algunos ejemplos, pero así global no ha sido la cosa, ha sido como muy poco a poco, también en Estados Unidos, y en México ha habido a veces hasta un retroceso, menos del 10% en muchas ocasiones, igual que en la proporción de mujeres mexicanas contemporáneas que son parte de grandes colecciones, ¿no? Como que es muy poquito. No, pero del otro lado siento que no solo el mercado habla de la participación de las mujeres en la cultura, y que también no es por mediocridad o por no querer enfrentarse a este machismo, que hay muchas mujeres, y son más mujeres las que se dedican con el arte a una labor más humanista que de mercado. Y eso a veces también tiene que ver con una sabiduría y con un modo de operar con con las herramientas que tenemos para hacerlo los artistas, en estrategias que a lo mejor a una galería comercial no le interesan, que al mercado del arte definitivamente no es lo que más le llama la atención, pero que estas mujeres que han estado buscando, por ejemplo, hacer programas de arte para hospitales psiquiátricos, para el arte en las prisiones, el arte performático en espacios públicos. De pronto, yo que soy jurado de arte joven, me doy cuenta que son más las mujeres las que escogen este camino que los hombres. ¿Y qué crees que tenga que pasar para justo lograr un balance un poco más equitativo dentro del mercado del arte, o también dentro del mercado humanista, donde haya más participación masculina quizás? Pues son muchos factores, y como te digo, depende de los momentos históricos que hemos pasado. A veces en las galerías depende de quiénes son los que deciden si entran o no entran. Yo creo que son muchos factores y dependen más de las personas que de estrategias, como te decía, como de globales, ¿no? Crecen las cuotas porque de repente en algunos otros sectores, ¿no? En la política,
incluso en el entretenimiento, en las academias de artes y ciencias audiovisuales, generalmente ya hay una cuota, ¿no? Si vas a hacer una película, tiene que haber un porcentaje de mujeres afroamericanas, un porcentaje de latinos, un porcentaje de mujeres, ¿no? ¿Crees que debería de ocurrir algo así en el arte? Yo creo que debería de haber más vasos comunicantes entre la alta cultura y la baja cultura, entre el mainstream y lo que no se considera no tan mainstream, más fortaleza en las instituciones museísticas, que México tenía las más fuertes de toda Latinoamérica por lo menos, y que de pronto pues sin presupuestos, sin personal calificado, pues está muy difícil que generen opciones al mercado, porque claro que en el mercado pues les interesan cosas que se venden y que tengan más plusvalía en más corto plazo, y eso ha ido muy lento en el mundo, y entonces de ahí se pueden excusar y lo que tú quieras. Pero por ejemplo, en México pues tenemos a la más conocida del mundo mundial, que es Frida Kahlo. Que yo creo que se vuelve a morir si se ve apareciendo en las marcas de los aparadores. Pero curiosamente, a lo mejor muy pocas personas, incluso académicas, están de acuerdo conmigo, pero a mí me parece que hay una ceguera pertinaz, un modo muy sospechosista de no darle una óptica seria académica, más allá de lo anecdótico, más allá de una sexualización de su personaje. Todo está fundado y relatado a partir de si fue su amante, si no fue su amante, si era bisexual o si era no sé qué, o sea, todo a partir de eso. ¿Sabes tú cómo mueves a México? Yo creo que hay que tratar de mover el entorno, el pequeño entorno en el que vivimos todos, el metro cuadrado que nos rodea. Si lo podemos mover con raíces muy profundas y al más largo plazo posible, ya vamos a hacer algo, ¿no? Yo creo que eso, hay que tratar de hacer lo que hacemos con toda la honestidad y con toda la sororidad y con toda la humanidad posible. Claro. Betsabe Romero, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Un placer, una delicia poder conversar contigo, conocer un poco más. Muchas gracias, Linda. Betsabe Romero, artista, académica, docente y por supuesto una de las grandes mujeres que mueven a México.